Hola nuevamente. Bueno, vamos con otra serie de vídeos del módulo 3 de electricidad. En este caso vamos a ir con la unidad 9, que es capacidad y condensadores. Son varios vídeos con conceptos muy importantes, fundamentales en los circuitos eléctricos, como es el funcionamiento de los condensadores. Así que los condensadores son componentes eléctricos que se utilizan para almacenar energía eléctrica en forma de campo electrostático. Su construcción básica son dos placas de material conductor, esta placa de aquí y esta placa de aquí abajo, separadas por un material aislante que llamamos dieléctrico. De tal manera que en una de esas placas se va a acumular carga positiva y en la otra se va a acumular carga negativa. O sea, de la que está cargada positivamente lo que vamos a hacer es sacar los electrones, para que al sacar los electrones que tiene la placa se quede cargada positivamente, mientras que en esta otra placa vamos a meter electrones para que se cargue negativamente. Los condensadores van a ser capaces de retener esa carga y vamos a poder controlar de manera sencilla, como veremos, la velocidad de carga y de descarga de estos condensadores, lo que nos va a generar un montón de aplicaciones. Su símbolo eléctrico, su símbolo básico es este de aquí, aunque también veremos que hay algunos que tienen esta placa, digamos, la tienen curvada o hace como una forma como de cuenco. Pero bueno, es este símbolo, en función de distintos tipos de condensadores que iremos estudiando. Y el aspecto que pueden tener, un tipo de encapsulado de estos condensadores que se llaman electrolíticos, este de aquí de la fotografía, es este encapsulado en donde me señala cuál es la pata negativa, porque este condensador sí tiene polaridad, otros veremos que no, y bueno, es lo que tenemos. Vamos a ir avanzando con ello. Bueno, del funcionamiento del condensador. Para entender un poco cómo funciona el condensador, vamos a partir de un condensador que está descargado. Decimos que un condensador está descargado cuando en ambas placas tiene el mismo número de cargas positivas que negativas. En este caso, imaginémonos que tenemos 3 cargas negativas y 3 cargas positivas y lo mismo tenemos del otro lado. De tal manera que no hay diferencia de potencial entre las placas. Tienen el mismo número de electrones, digamos, a un lado que a otro. Si yo conecto este condensador a una batería, ¿qué es lo que me va a pasar? Que del lado negativo, el potencial negativo de la batería, imaginemos que son 12 voltios, ¿no? Vamos a tener un potencial negativo, tenemos en el ánodo electrones de sobra. Tenemos un montón de electrones que van a ir a esta placa, van a ir a llenar esta placa. De tal manera que poco a poco esos electrones van ocupando los sitios de las cargas positivas, por así decirlo. ¿Vale? Se va cargando negativamente esta placa. Mientras que la otra placa, que está conectada al potencial positivo, ¿qué sucede a los electrones que tiene la placa? Pues que los vamos a sacar, se van a ver atraídos por el potencial positivo de la batería, de tal manera que cada vez vamos teniendo esta placa cargada de manera más positiva. ¿Vale? Poco a poco se va cargando de forma positiva. Con el tiempo, cada vez hay más carga negativa aquí, cada vez más positiva aquí, hasta que llega un momento en donde la diferencia de potencial en el condensador se iguala con la diferencia de potencial de la batería. Podemos decir, ¿no?, que más o menos lo que pasa es que ya se me ha llenado de electrones esta placa y ya no hay más electrones que sacar de esta otra. ¿Vale? Esto no es exactamente así, pero bueno, para que nos hagamos una idea, si lo entendemos así, pues también nos vale. ¿Vale? Recordemos que aquí entre medias tenemos el dieléctrico. El dieléctrico es aislante, así que llega un momento en el que cuando esta placa y esta ya se han cargado, deja de circular electrones. ¿Vale? Aquí sí teníamos circulación de electrones, sí que teníamos corriente eléctrica, porque aquí se me estaban metiendo los electrones y de aquí salían. Pero conforme el condensador se va cargando, esa corriente va siendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que es nula. Cuando el condensador está totalmente cargado, la corriente que circula es nula, ¿vale? Debido a que tenemos un dieléctrico aquí. El dieléctrico puede ser, por ejemplo, plástico o un material cerámico, puede ser papel, en fin, es un aislante, puede ser aire también. Vale. Este condensador que hemos cargado
Si yo lo desconecto de la batería, mantiene su carga. ¿Por qué? Porque estas cargas negativas de aquí se ven atraídas por estas positivas, pero no pueden saltar porque no pueden atravesar el dieléctrico. El dieléctrico es un aislante e impide que los electrones que se me han acumulado aquí vayan a estas cargas positivas, pero se atraen. Las negativas con las positivas se atraen, de tal manera que se quedan ahí retenidas. Cuando yo conecto este condensador cargado, lo conecto a través de un circuito, por ejemplo a través de una bombilla, ¿qué es lo que va a pasar? Que los electrones ahora sí que pueden ir, estos electrones que están aquí, ahora sí que pueden alcanzar la otra placa. ¿Por dónde? Pues por el camino eléctrico que les hemos puesto, a través de esa bombillita. Así que poco a poco los electrones irán fluyendo desde la placa negativa hasta la placa positiva. Cada vez habrá menos carga negativa aquí y menos carga positiva aquí. Se irán igualando los potenciales. Va a llegar un momento en donde los potenciales de ambas placas se igualen. Cuando eso sucede, ya no hay diferencia de potencial. Si no hay diferencia de potencial, no hay circulación eléctrica. Y habremos descargado el condensador por completo. Vemos aquí una animación en donde, vemos todo esto, lo que vemos representado es cómo se van moviendo los electrones, ¿vale? Desde la placa en la que se va a quedar cargada positivamente hacia la placa que se queda cargada negativamente. Y aquí vemos representado gráficamente la carga que va adquiriendo el condensador en función del tiempo. La carga podemos decir que es algo así como, carga, recordemos, coulombios, ¿no? El número de electrones que vamos almacenando, en este caso, en esta placa o que estamos sacando de la otra. Lo mismo me da. Se corresponde también con esta variación, esta curva, con la tensión que tenemos en el condensador. Conforme los electrones van circulando y van moviéndose de una placa a otra, poco a poco la tensión en el condensador va subiendo. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que se iguala con la tensión de alimentación. Si nosotros aquí le estamos alimentando con 12 voltios, el condensador se irá cargando, cargando, cargando. Veremos cómo la tensión en sus bornes sube, 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 sube hasta los 12 voltios. Y una vez que está cargado con 12 voltios, como se queda polarizado, fijémonos que esto se queda cargado positivo, igual que el positivo que tenemos aquí en la batería. Si estos son 12 voltios con el positivo aquí y estos son 12 voltios con el positivo aquí, ya no circularán electrones. Así que, repito, según el condensador se va cargando, va aumentando su tensión hasta que se iguala con la de la batería. Una vez que se iguala con la de la batería, ya no circularán más electrones. Bueno, las cargas positivas y negativas adquiridas en las placas del condensador durante la carga se atraerán, pero el dieléctrico impedirá que se acerquen, creándose el campo electrostático. Esto es una de las cosas que hemos visto. En cuanto se conecten eléctricamente las placas, a través de la bombilla, como hemos visto, los electrones tendrán un camino por donde circular, hasta la placa positiva, hasta que se alcance la neutralidad. Y una vez que se ha alcanzado la neutralidad, diremos que el condensador se ha descargado completamente. Bueno, hasta aquí este primer vídeo. Importante entender qué es lo que sucede fundamentalmente en el condensador, ¿vale? Lo que pasa es que cuando nosotros le conectamos, una de sus placas se carga positivamente y la otra negativamente. Y va subiendo la tensión. Esa carga tiene como consecuencia que sube la tensión en bornes del condensador. ¿Hasta qué tensión? Hasta la tensión de alimentación de la batería. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.